Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Somos la emisora amiga del medio ambiente. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas de naturaleza. Ha hecho presencia aquí en la ciudad de Cali la princesa Esmeralda de Bélgica. Su padre, el rey Leopoldo III, fue considerado por los indígenas del Amazonas un blanco bueno, porque se dedicó a apoyarlos, a entenderlos, a comprender y tratar de resarcir, tratar que ellos lograran el lugar que se merecen como pueblos originarios, como ancestros, y también que su selva, sus lugares sagrados, que sus árboles, sus ríos, pues se conserven intactos. Carlos Alberto, Juliet y Mariam están en nuestro oxígeno. Mariam, pues que sea usted quien nos presente a la princesa Esmeralda de Bélgica, que agradecemos también su cordial generosidad para atender a este programa. Carlos Alberto, le damos la cordial bienvenida a la princesa. Para nosotros es un gusto porque estamos en el marco de la COP16 y para nosotros es un privilegio saber que hay una historia detrás de esta visita, de poder estar con ella y que es algo que ha trascendido generaciones. Ella viene siendo la segunda generación con ese interés precisamente por la Amazonía, un recurso tan importante, pero no solo para los países que compartimos esta zona, sino para el mundo entero, porque estamos hablando de los pulmones prácticamente del planeta. Carlos Alberto, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, princesa, empecemos por la historia. Hablemos de Bélgica, hablemos de su papá, el rey, y en qué momento él decide voy a apoyar a las comunidades indígenas, viene al Amazonas. Cuéntenos un poquito de la historia para que la gente entienda y comprenda lo que significa la historia de ustedes. Sí, claro, es una historia muy personal, porque mi padre fue siempre fascinado por los bosques tropicales. Tenía 19 años cuando fui por la primera vez a Brasil con sus padres y pues, un momento, creo, 2 o 3 días en la foresta Amazonia. Fue un sueño para él de regresar un día a Brasil, a Amazonia. Eso fue muchos años después, porque tuvo rey en Bélgica. Y entonces, después de su abdicación, en 1964, se encontró con los hermanos Vilas-Boas, que fueron indigenistas brasileños, mucho involucrados en la protección de los pueblos originarios, los hermanos Vilas-Boas. Y mi padre así descubrió el primer parque nacional de los indígenas, el parque de Xingu. Y se quedó muchos meses a vivir con las comunidades, a comer, a estar con ellos todo el tiempo. Y de aquel momento, encima de su amor por la naturaleza, fue el respeto, el amor por los indígenas, por la cultura, la sabiduría y también los derechos a los territorios. Qué importante, Carlos Alberto, porque fue una visita en la que él estuvo inmerso y conoció esa riqueza, me imagino esa riqueza, que fue lo que lo llenó de ganas de empezar a trabajar por ese territorio, de buscar apoyos y también de llegar a Bélgica con la mirada de he conocido un lugar que es tropical, con un ecosistema único, con especies endémicas y de muchos colores, pero también con habitantes de la zona que quieren cuidar y conservar. ¿Cómo él empieza a dejar este legado en la familia?
por eso es muy importante de hablar de la gente. No es solo animales, plantas, biodiversidad, es también la casa de mucha gente. Princesa, yo tuve la oportunidad de navegar el río Amazonas desde Leticia hasta Puerto Nariño y tuve la oportunidad también de entrevistar para este programa Nuestro Oxígeno a los amazónicos. Y ellos decían, la gente viene a ver aquí al delfín rosado, que es un atractivo y es un ser maravilloso, pero a veces se olvidan de los amazónicos, que también merecemos la vida, merecemos el respeto, porque cuando se incendia este pulmón del mundo, también nosotros sufrimos, se nos queman nuestras malocas, tenemos que prácticamente huir del fuego. Entonces, no se justifica solamente que se mire al animalito, al ser vivo, al ser vegetal, sino también la integridad, porque el ser humano es una parte del medio ambiente. Carlos Alberto, quiero destacar algo. Mire, cuando se queman los bosques, toda esta contaminación, todo este humo, les está quedando a ellos también en sus órganos, o sea, se les está afectando su hogar, su salud, sus hijos, también las zonas con las que ellos trabajan, bien sea la agricultura, bien sea que saquen medicinas de los árboles, el daño es abismal. A veces nos quedamos solo en la palabra deforestación, pero va más allá, les estamos acabando también el hogar a ellos cuando este tipo de sucesos ocurren. Princesa, cuéntenos, su padre llega a la casa con la felicidad de hablar de los amazónicos, de cómo son, de cómo lo trataron, de lo que comen, también de la medicina que la sacan de los árboles, y usted empieza a emocionarse también por el discurso de él. Sí, claro, estaba muy pequeña, pero para mí era increíble. Usted empezó a soñar. Sí, soñar, escuchar todos los cuentos y decidir un día me voy a ir. ¿Cuánto tiempo pasó después de esa decisión? Mucho tiempo. La primera vez que me fui a Amazonia fui 2022. Pero ¿Cómo fue el proceso? Cuéntenos. Sí, pero una cosa, que mi padre fundó una fundación en Bélgica por la naturaleza, por el aspecto científico, porque es muy importante de estudiar científicamente todas las especies, la protección, conservación y también los derechos de los indígenas. Entonces, cuando falleció, murió en 1983, fui yo la presidenta de la fundación. Entonces hay siempre un vínculo maravilloso, que sabe que nosotros en este programa Nuestro Oxígeno, a nuestros invitados siempre nos gusta preguntarle dónde se hizo ese clic por la naturaleza, ese momento de amor, de despertar, quién llamó la atención de ese amor por la naturaleza como el que tiene usted, Princesa Esmeralda de Bélgica, y como la tenemos muchos de nosotros y como la han tenido muchos de nuestros invitados, y que a veces dicen mi abuelita fue la que me enseñó el amor por las aves, por las plantas, por las hierbas medicinales, y aquí es cuando decimos, mire, la influencia de un papá, de una mamá, cuando se enamora de la naturaleza, lleva ese amor a casa y luego de una u otra forma sus hijos, sus hijas también se manifiestan con ello. Carlos Alberto, así es, llega usted en el 2022 a la zona por la que ha trabajado muchos años, pero sin haberla pisado. ¿Cómo fue? Cuéntenos desde ese viaje, imagino Bélgica, hacer una escala, luego llegar al Amazonas. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo la recibieron en la comunidad? Porque ellos ya de por sí saben que hay una organización afuera que está trabajando por la zona. Sí, fui muy emocionante, obviamente. Llegar ahí después de un largo viaje de aéreo por el río, muy largo, y llegar al pueblo del famoso cacique Raoni, que conoció mi padre cuando tenía, no sé, 30 años. Ahora es un anciano, tiene 92 años, y fue muy emocionante. Y también en la comunidad había muchas personas ancianas que se recordaban de mi padre. Entonces, muy especial. Fui allí para hacer una película con un director francés también, Gerd Peter Bruch.
Hicimos esta película por el amor de la Amazonia, por el respeto de las comunidades indígenas, por las luchas de muchos años, de séculos, se dice séculos, de centuries. Centuria de siglos, sí. Y después de que usted llega, aterriza, comparte con ellos, les dice, mire, vamos a hacer una película juntos. ¿Cómo les plantea usted la idea? La idea era de contar la historia. Son las voces de los pueblos indígenas. Ellos cuentan la historia. No es yo, no es mi padre, pero el link, ¿cómo dice? El enlace, el vínculo. Sí, es que debemos todos ser aliados. La Amazonia, el futuro del planeta, no es solo de Colombia, de Brasil, de la Amazonia, es de todo el mundo. Todos nuestros hijos es nuestro futuro. Y también las comunidades indígenas, los defensores del medio ambiente, son en primera fila. Son ellos que protegen nuestro futuro. Son las personas que habitan estas zonas, Carlos Alberto y oyentes, cuando usted llega y les comenta la idea y empiezan a grabar este proceso, también es decirles a ellos, miren, ustedes son importantes, son la voz de la Amazonía en este momento y en la película van a ser esa voz precisamente de todo lo que ocurre en este territorio. ¿Cuánto tiempo les tomó grabar estas escenas? ¿Cómo les fue con ese proceso? Fuimos muchas veces a filmar, a tener también archivos. Todo el filmado fue como 2 años de trabajo. Y sí, bueno, la primera vez lo mostramos a los pueblos indígenas para ver si estaban contentos, felices con la película. Sí, había muchas emociones. Yo tuve la oportunidad de ver la película de principio a fin, que ustedes nos invitaron para verla en pantalla gigante y de verdad que es muy emocionante. Y vi fotografías de su papá y vi a este cacique Raoni, jovencito, prácticamente abrazándose con su papá. Él ha sido un luchador del Amazonas para lograr el territorio, para lograr la defensa del Amazonas. Le ha tocado momentos muy difíciles y ahí se muestra en la película cómo realmente han sido momentos complicados para ellos, pero ya él tiene una edad avanzada, pero es un hombre fuerte todavía. Y sobre todo es un guerrero del Amazonas. Y ahí se muestra en la película. Para que tengan idea, los amables oyentes, son los indígenas que se colocan en sus labios como una tabla, ¿no? Y se los van creciendo y son amazónicos, viven allí, hacen respetar su territorio. Y qué bueno que esta película muestra lo que son los incendios, lo que son los ecocidios, porque se queman nidos de especies, como bien lo decía Marian, endémicas, se queman especies mamíferos, se queman nidos, se queman pichones, se queman seres humanos. En un incendio forestal amazónico es impresionante la pérdida. Por eso la palabra ecocidio cabe, porque es todo un proceso de daño al Amazonas. Y se nos ha dicho a los seres humanos citadinos de las diferentes ciudades que ese es nuestro último pulmón que nos queda. Y si se destruye, pues realmente los diarios en Colombia estaban registrando que la sequía de los ríos amazónicos y la afectación que tiene el Amazonas tiene sin agua y tiene con racionamientos de energía, porque no hay en los embalses, en las hidroeléctricas, suficiente agua para mover las hidroeléctricas y también para llevar el agua a los acueductos. Entonces empiezan los racionamientos. Y así como Ciudad del Cabo en África, Marian, nosotros le hicimos el seguimiento, estuvo a punto de quedarse con 0 agua. También Bogotá está en una situación complicada. Aquí dialogamos con el alcalde de Bogotá, aquí en este mismo lugar donde estamos con la princesa Esmeralda de Bélgica, y nos manifestaba su preocupación, y él vino a buscar alianzas
con el Amazonas, con los diferentes países vecinos, porque es que Bogotá se surte del Amazonas. Los nevados son el aire acondicionado de muchas regiones. El equilibrio del clima, el equilibrio de la naturaleza y de la biodiversidad debe ser la prioridad. Cuida el planeta. Es nuestro mejor lugar para vivir. Nuestro oxígeno, responsabilidad solidaria en la concienciación por el medio ambiente. Por un mejor planeta. Princesa, cuéntenos ese trabajo que ustedes están realizando desde allá con el tema de ecocidios. Al final es Stop Ecocide. Cuéntenos de este movimiento. Claro, y como dijimos, no es solo el ecocidio de las plantas, de los animales, por fin es del ser humano, porque las consecuencias están en el agua, en el oxígeno, en toda la cadena de la alimentación. Sí, es muy grave. Vemos con las compañías mineras que van en la Amazonia, que contaminan los ríos, se mueren los niños, es horrible. Princesa, cuando hay una minería que se instala, empiezan a contaminar el agua subterránea, empieza a llegar el mercurio al río, pero es el agua que se toma el niño. Claro, no, es horrible. Podemos hablar de ecocidio y genocidio en lo mismo tiempo, porque hay tantas vidas que se pierden. ¿Hace cuánto están trabajando ustedes en este tema de Stop Ecocide? Muchos meses, y vemos que es un concepto que avanza mucho en muchos países de las islas del Pacífico, en todo el mundo. Es un concepto porque la destrucción de nuestra casa. Es impactante, Carlos Alberto, y precisamente hoy queremos también en este marco de la COP16 hacer un llamado a la conservación, al cuidado, a reconocer que si yo estoy contaminando el río que pasa por mi casa, me estoy contaminando a mí misma, porque finalmente esto es un ciclo que está súper interconectado. Y esa agua que yo estoy contaminando se la va a beber otra persona, pero también yo. O sea, es pensar no solo en las generaciones actuales, sino también en las futuras generaciones. Es que realmente si cuidamos lo local, estamos cuidando lo global. Definitivamente esta es una acción y estamos en la capital mundial de la biodiversidad. Princesa, ¿ya había venido a Cali o es primera vez? Primera vez, conozco a Colombia, pero Cali es la primera vez. La hemos visto caminar por el Boulevard del Río, mirar las artesanías. Yo creo que mucha gente no sabe que usted es de la monarquía de Bélgica y que es una mujer amante de la naturaleza y activista del Amazonas. Y usted es una mujer sencilla, la conocí gracias a su fotógrafa, Patricia, y de verdad que nos encanta muchísimo. Gracias por la invitación a ver ese video espectacular. Espero que muchas personas puedan verlo. Creo que lo presentaron en la Universidad del Valle, lo presentaron en Seguida del Planetario. En el Centro Yagua también. En el Centro Yagua, recién inaugurado, o sea, con este espectacular documental de principio a fin, cautivante. Y al mismo tiempo, Marian, sale uno como con un dolor también y con un compromiso por el Amazonas. Princesa, en este momento, ¿cuál es la proyección que usted tiene en cuanto a este mensaje que se están dando ahora de decir stop al ecocidio? Hay que detener este tipo de acciones, pero también es importante hacerlo llegar a los oídos de todos, no solo a los que viven en las zonas rurales, no solo a los que viven allí en el Amazonas. Esto nos importa a todos, así estemos en la ciudad. Entonces, ¿cuál es ese llamado que hacemos al citadino, al que vive en la urbe? Y primero de todo es un mensaje para los países ricos, porque las multinacionales que hacen el daño son de mayoría en la parte norte, en la parte rica del mundo. Entonces el mensaje es ahí que se debe poner. Importante saber que precisamente lo que también se negocia son esos recursos que van a brindar los países desarrollados a los que están en vías de desarrollo y que son los más ricos en cuanto a biodiversidad, los que estamos en vía de desarrollo, Princesa. Países, llamemos económicamente pobres, pero muy ricos
en biodiversidad. Claro, es también la justicia que es importante, esencial. La justicia climática, la justicia biodiversidad, y que ellos que hacen el daño están... Que de alguna manera también hoy hay compromisos, por eso tenemos aquí delegaciones de todos los países del mundo, de los países, digamos, los ricos, desarrollados, del primer mundo, pero que... Países muy pequeños que quedan en el Pacífico. ¿Cómo se llama ese nombre, Marian? Nunca lo habíamos escuchado. Vanuatu, sí, Vanuatu, Fiji también y Samoa. Países pequeños con habitantes ancestrales y que realmente están expuestos, vulnerables a los tifones, a los huracanes, a las altas temperaturas, a la escasez de agua y tantas cosas. Ya en nuestro Caribe, usted, Princesa, Marian, amables oyentes, saben que el huracán Milton golpeó duramente la Florida y afortunadamente de categoría 5 bajó a categoría 3, 2 y se disminuyó. Pero si la fuerza del 5 hubiera golpeado a la Florida, recuerdo un reportaje de un meteorólogo que se puso a llorar cuando se dio cuenta que ese huracán se había convertido en 5 y iba en dirección directa a la Florida. Sí, es solo un episodio. Vamos a ver, desgraciadamente, muchos otros huracanes, eventos climáticos extremos. Una cosa importante también, que los países como Samoa, Vanuatu, están muy fuertes también para apoyar el tratado contra proliferación de energías fósiles. Fósiles. Es muy importante que Colombia parece que está en eso también, porque la ciencia nos dijo que no podemos hacer más. Está la energía fotovoltaica que es gratuita, el sol nos ilumina, ya cada día hay más paneles solares, hay energía eólica, tenemos volcanes en esta región andina, energía geotérmica, tantas otras cosas maravillosas que pueden, digamos, también ayudarnos a los seres humanos para que logremos avanzar como sociedad y que las futuras generaciones nos digan, hombre, hicieron algo a tiempo. ¿Por qué no hicieron algo a tiempo? ¿Por qué ya no hay ríos? ¿Por qué no hay selvas? ¿Por qué no hay animalitos que existían en la época de ustedes y ahora en la época nuestra no están los polinizadores? Sería una vergüenza saber que teníamos especies y que por nuestras acciones se extinguieron, y que si una especie se extingue para siempre. Debemos generar una conciencia ya, es necesario y es también muy importante desde ya empezar a trabajar en los planes de conservación, que entendamos que la transición energética no es una opción, es una urgencia, es una necesidad. Y una obligación. Absolutamente, obligación, sí. Vamos a hacer una breve pausa, Marian, y ya regresamos porque tenemos más preguntas para la princesa Esmeralda de Bélgica, que nos ha permitido a nuestro oxígeno hoy dialogar con ella, reflexionar, así como lo hacemos con otros invitados que siempre tenemos en este programa. Ya regresamos.